Este es un día muy especial para la fe cristiana. Hoy recordamos el evento magno, la cruz. Como dice San Pablo en una de sus cartas, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, para los gentiles locura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y más adelante San Pablo también afirma, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El Dios crucificado no es sinónimo de fracaso, sino más bien de amor, el perdón y sobre todo la reconciliación. La reconciliación es un acto de perdón. Si no entendemos el perdón, probablemente no hemos entendido el verdadero significado de la Semana Santa. Y yo creo que el perdón no se resume en una semana, sino que es siempre, los 365 días del año. En esto se basa la justicia de Dios. Nosotros podemos entender probablemente la justicia como darle a cada quien lo que se merece. Sin embargo, desde el huerto del Edén hasta este sacrificio en la cruz, nunca se trató de eso, sino más bien darle al ser humano lo que necesita y no lo que merece. Si la relación se rompió, se fracturó un día, entonces lo que necesita es la reconciliación. Y esto está descrito en los evangelios, pero me gusta también cómo San Pablo lo hace, lo describe en su famoso himno cristológico que se encuentra en Filipenses 2. Y en una de sus frases de su inicio lo menciona así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay que darle el significado correcto a la cruz. La cruz no funciona como una lámpara mágica o como un amuleto de la buena suerte, ni mucho menos como algo que podemos manipular a nuestro antojo en cualquier momento. No, la cruz es más bien la expresión de Dios hacia el mundo. La pregunta pudiera ser: ¿qué fue lo que expresó Dios? Bueno, como bien lo creemos y lo hemos creído, expresó su amor. Es fácil decir te amo. Lo complicado viene cuando hay que expresarlo, cuando hay que demostrarlo. Bueno, pues en Jesús el Padre demostró su amor por el mundo, por todo el mundo. Hoy pudiera haber personas, y las hay, que se sienten o se creen la excepción a ese amor. Esto es probablemente por lo que han hecho, por lo que han visto, por lo que han vivido, lo que han escuchado, etc. Déjame decirte que ese es el principal objetivo de la cruz. Más bien, tú eres el principal objetivo de la cruz. Jesús te ama tanto, derrama todo su amor hacia ti, como si fueras la única persona que existe en el mundo. Y eso no lo puedes cambiar. Y esa es la gran diferencia del cristianismo. Mientras otras creencias se basan en estar haciendo algo para merecer o para ganarse la atención de Dios, o sea, hacer algo de aquí hacia allá, el Evangelio de Juan nos recuerda y nos enseña que el Verbo se hizo carne, que Dios habitó entre los hombres y fue Él quien inició la reconciliación con el mundo. Y en esta hora yo quisiera que recordemos entonces las palabras de Jesús en esa cruz, las últimas palabras de Jesús antes de morir. Y de igual manera debemos tener presente que como su ministerio, como sus enseñanzas, tienen una relevancia para nuestras vidas en la actualidad. Una de las palabras, o más bien la primera frase
que mencionó Jesús en esa cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso lo muestra en Lucas capítulo 23, versículo 34. En la oración de Jesús se refleja muy bien la actitud fundamental cuando Él enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos. Esa súplica del perdón por los demás, por el prójimo. En el acto de la ejecución, Él también suplica e intercede por sus verdugos. Más tarde, Esteban, en el libro de los Hechos, ora de la misma manera. La burla, el maltrato, todo lo que sufrió Jesús no consiguió amargar su ánimo, amargar la disposición de Jesús en esa cruz. El perdonar expresa el acto de dejar en libertad voluntariamente a una persona o a una cosa sobre la cual se podría disponer de hecho o de derecho. Sin embargo, voluntariamente se deja en libertad. Yo creo que una de las cualidades más importantes para encarnar en nuestras vidas es el perdón. Así, con esa actitud con la que Jesús perdona, y no solo eso, sino que también redime. Hay una segunda frase que Jesús menciona estando en la cruz a uno de los ladrones, de hecho, que estaban a sus lados. Él menciona: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Conocemos muy bien la historia. El Evangelio afirma que eran malhechores, para ejemplificar que Cristo vino por lo desechado del mundo. Quienes son considerados inmundos son los íntimos de Jesús. En la mentalidad oriental, quienes están a la derecha y a la izquierda del rey son los íntimos. Y bueno, el Evangelio tiene la finalidad de mostrar que los íntimos de Jesús son los gentiles, los despreciados de la sociedad judía, lo que apunta hacia una salvación universal. Ahora bien, hay que notar algo muy importante en la frase de Jesús. Jesús menciona: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, la palabra hoy ocupa un lugar muy importante en el Evangelio de Lucas. Casi todas las veces que aparece el término salvación, le acompaña la palabra hoy. Por ejemplo, hoy os ha nacido un Salvador. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lucas lee siempre la Escritura en dimensión del presente y de esta manera la actualiza. No podemos leer el Evangelio como si se tratase de una pieza o de un documento arqueológico. Cierto que la historia nos da una serie de luces para poder comprender, pero en la lectura de la Escritura, la fe significa escuchar a Dios. ¿Qué nos dice hoy? Dios no se sitúa ni en el pasado ni en el futuro. Nos llama hoy y nos salva hoy. Nuestra salvación está siendo. Nosotros estamos formando parte de ella. Y eso es lo que hace el Señor precisamente en el hoy. Es el malhechor quien pronuncia esta frase: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vuelvas en tu realeza, en tu poder real. Esta proclamación es fruto de la fe, por lo cual Jesús le anuncia la salvación. La salvación de la que se reían los demás era una salvación carnal, una salvación temporal, bajar de la cruz. Sin embargo, Jesús le anuncia a este ladrón una salvación mucho más profunda. Hoy estarás conmigo. Y aunque se entre en discusión o en debate sobre en qué momento sucedería esta promesa de Jesús, de todas maneras, lo que garantiza al ladrón es que estará con Jesús. Quien está con Jesús jamás se verá separado de Él. Estar con Jesús
significa el perdón, significa la salvación. Jesús anuncia la salvación para hoy y precisamente eso aplica siempre a nuestro presente. La frase que Jesús menciona a su madre y al discípulo amado cuando están al pie de la cruz, él le menciona: mujer, he ahí tu hijo. Después voltea a ver al discípulo amado y le menciona: he ahí tu madre. Estas palabras, estas frases son obedecidas sin oponerse, pues el narrador comenta que él la acogió en su casa desde aquella hora. La cruz es la hora de Jesús y por tanto encontramos dos posibles significados de esa frase, desde aquella hora. En primer lugar, tiene un significado temporal, precisamente como se ha puesto, desde ese momento. En segundo lugar, el significado teológico y dramático de la hora de Jesús puede ser a causa de esa hora, como resultado del levantamiento de Jesús en la cruz. El discípulo amado recibe a la mujer. La madre y el discípulo amado se hacen uno. A causa de la cruz de Jesús y desde el momento de la cruz ha sido creada una nueva familia. Hay algunos comentaristas que mencionan que la madre de Jesús ejemplifica a la comunidad antigua, a la comunidad judía, de la cual desciende el Mesías. Y que también el discípulo amado hace referencia a la nueva comunidad, a aquellos que le han aceptado y han decidido vivir conforme a su palabra. En esta acción y en esta palabra que da Jesús en esa cruz, simboliza la formación de una nueva familia, de una nueva comunidad, en donde la antigua comunidad acoge y recibe también a esa nueva comunidad como descendencia suya. Por otro lado, también la nueva comunidad tiene que reconocer su origen, ser el cumplimiento de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Y eso también forma parte de un consejo para nosotros. Probablemente se habla mucho de las antiguas generaciones, las nuevas generaciones. En este tiempo yo creo que la iglesia no está para discusiones teológicas, no está para separaciones, ni mucho menos quién es mejor, si los antiguos o los nuevos, si los que mantienen un pensamiento un poco más cerrado o más abierto. Yo creo que así como Jesús lo manda a formar parte de una misma comunidad, saber que somos el resultado de una generación, pero también tener presente que esa nueva generación tiene la oportunidad de hacer que la fe perdure en el tiempo y aún en medio de la situación que estamos viviendo. Formar una comunidad ciertamente es complicado, es difícil. Alguien decía, una de las cualidades, de las cosas positivas de trabajar en equipo es que va a haber muchos puntos de vista. Habrá muchos puntos de vista por los cuales alguna situación, algún problema podamos discutirlo con diferentes puntos de vista. Por otro lado, también decía esta persona, pero una desventaja de trabajar en equipo es que habrá muchos puntos de vista. Entonces se complicaría más la manera de consenso, la manera de llegar a algún acuerdo. Jesús nos manda a ser una familia, a formar parte de una misma comunidad. Y eso es el consejo, lo que podemos rescatar también de este consejo que le da su madre y al discípulo amado. Una de las últimas palabras, de las últimas frases que Jesús menciona, que también ha sido muy discutida, es la frase en donde Él menciona: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este hecho de valor histórico, las palabras de Jesús han sido muchas veces malinterpretadas. Se dice que Dios lo abandonó, que abandonó a su hijo dándole la espalda. Bueno, esa interpretación es inaceptable, ya que Jesús en su agonía redacta lo que dice el Salmo 22, que es la cita de quienes están siendo ultrajados, de quienes están siendo oprimidos. Y este salmo tiene tres sentidos teológicos.
El primero es el reconocimiento de la grandeza de Dios. El segundo es que el justo que sufre expone ante Dios su situación. Y el tercero es que el justo entiende su dolor como expiatorio. El justo, el inocente, celebra porque su muerte traerá bendición. Es lo que nos puede decir este salmo. El Salmo 22 ya ha sido empleado en el relato de la pasión de Jesús, con el hecho de las vestiduras de Jesús echadas a la suerte, de los sarcasmos, de la burla del Calvario, de modo que no es extraño encontrarlo también en los labios de Jesús, de este Jesús agonizante, al decir: ¿por qué me has abandonado? Jesús no formula una petición de explicación, sino que, como otros salmos también, ese por qué traduce o se puede traducir como una queja, se puede traducir como un lamento. Aquel que permanece fiel a Dios lamenta su silencio y su falta de acción. Semejante oración presenta a un Jesús sin la seguridad y la intrepidez que ha manifestado en otras circunstancias al que se le vincula el cuadro también cuando recordamos allá en el Getsemaní. Sin embargo, no todo está dicho. En primer lugar, tanto en este salmo como en otros del mismo género, del mismo tipo, el que se queja de haber sido abandonado por Dios contempla también en el futuro cómo Él se manifiesta en medio de esa labor de salvación. Esta oración entonces ilustra el cumplimiento de las profecías, entre las cuales situaban este salmo en cuestión. Hay una siguiente frase que Jesús menciona en esa cruz, la cual es: sed tengo sed. Dar vinagre a los crucificados significaba el único acto de misericordia que los romanos tenían hacia Él, pero el vinagre producía más sed. Pedir agua equivalía a pedir acogida. Recordemos cómo Jesús lo hizo con la mujer samaritana. Al odio de los suyos que lo han condenado a muerte y han ejecutado la sentencia, Jesús responde aún con un gesto de amor, manifestando su sed. Les ofrece de nuevo la posibilidad de acogerlo para evitar que se pierdan para siempre. Recibe por respuesta el gesto del odio extremo, simbolizado por el vinagre. Los que así lo rechazan se dan su propia sentencia. En la cruz, Jesús tiene un gesto semejante para con los que lo han rechazado y obtenido su condena. Les demuestra que su amor no ha sido vencido por el odio. Les pone delante la calidad del amor suyo y del Padre, que no se cansa ni se desmiente, que deja siempre abierta la posibilidad de respuesta para que el hombre no se pierda. En esta atmósfera de odio sin límite, brilla así en Jesús la plenitud de la gloria del Padre, su amor sin límite, su lealtad al hombre hasta el extremo. Muestra a Jesús que Dios no condena al hombre, que busca solamente salvarlo, comunicándole vida. Les ofrece una vez más la posibilidad de optar por ella. Una penúltima frase que Jesús menciona estando en esa cruz es la frase: consumado es. O sea, todo está cumplido, todo se ha completado. Como clímax de estas indicaciones de cumplimiento, Jesús grita esta frase, una exclamación de logro, de triunfo. La tarea encomendada por el Padre ha sido finalmente concluida. Jesús ha perfeccionado la tarea que se le encomendó. Queda así terminado el proyecto creador con su amor invencible. Hay
una profesora, Yadetsi Rodríguez, que lo comenta así: ¿qué se puede decir de la muerte cuando en vida se ha cumplido con excelencia la tarea encomendada? Hoy tenemos la esperanza y la oportunidad de llegar a ser mejores seres humanos, que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen su vida. Solo así podremos decir: he cumplido. Y muchas veces en la actualidad, pocas personas pueden decir: he terminado bien, he concluido bien todo lo que se me ha encomendado. Hoy podemos reflexionar en estas palabras de Jesús, en esta frase donde Él hace mención a esto y hace referencia a esto: he terminado la tarea que se me ha encomendado y lo he hecho bien y a la perfección. Y de eso damos prueba nosotros como seres humanos y como creyentes, los cuales hemos obtenido la salvación a través de ese sacrificio. Y por último, Jesús dice esta frase en la cual se pudiera decir que se despide de esta obra y de esta tarea. Y menciona: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él exclama esta frase, exclama estas palabras con toda la confianza de lo que ha hecho, de lo que sucedió en el ministerio, de lo que está pasando, pero también de lo que sucederá más adelante. Yo puedo encomendar fielmente y confiadamente mi espíritu al Padre. Y así también nosotros podemos pensar y meditar en estas palabras. ¿Con qué tan profundidad, con qué tanto compromiso nosotros encomendamos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras fuerzas a nuestro Padre Celestial? Y entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? Dios, a través de Jesús, y Jesús en esa cruz, nos muestran, nos enseñan que el dolor y el sufrimiento, nosotros como seres humanos lo podemos usar como redención, como aprendizaje, como transformación. Tener vistas a un futuro glorioso, a algo que hace bien a nosotros, a nuestras vidas. Es cierto que hoy en medio de toda esta situación puede haber duda. ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Qué pasará el siguiente mes? Últimamente hemos escuchado estas frases: lo peor viene más adelante. Bueno, nosotros a la luz de la cruz, a la luz del Evangelio de Jesús, podemos confiar en que el Señor sigue teniendo el control. Ciertamente podemos lamentarnos, podemos entristecernos, porque así lo muestran los salmos, porque así lo muestra el mismo Jesús en la cruz. Sin embargo, tener esa esperanza de que al final del día, de que al final de todo esto, el Señor tiene la última palabra. Y en unos días más, cuando Jesús sufrió en la cruz, solo faltaban unas horas, unos días para ver la resurrección. Así también nosotros podemos meditar en este acto, en esta conmemoración, y dejar todo en las manos del Señor. Él es quien nos da la vida, así como lo dijo su discípulo: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna.